Bajo el sol de Siquem, un mercado vibrante rebosa de vida, su energía es palpable. Abimelech se alza sobre la multitud. Su carisma es un faro que atrae todas las miradas. Él exige atención, la ambición grabada en cada línea de su rostro. ¿Qué es mejor para vosotros, 70 gobernantes o uno solo? La pregunta de Abimelech flota pesadamente en el aire. Una onda de inquietud se extiende entre la multitud. Sus rostros son una máscara de indecisión. El aire crepita con pensamientos tácitos, mientras cada persona sopesa las palabras de Abimelech. Dentro del templo pagano, las sombras danzan sobre los rostros de Abimelech y los líderes de Siquem mientras se reúnen. Una tensa negociación se desarrolla en medio de la oscura y conspiradora atmósfera del templo. La plata cambia de manos, tomada de los tesoros ocultos del templo. Cada destello de plata sella un pacto envuelto en secreto y ambición. El aire pesa con intenciones tácitas, mientras el destino de Siquem se decide en susurros silenciosos. Bajo el manto de la noche en Ofra, 70 piedras ensangrentadas se alzan como testigos silenciosos de una masacre horrible. En medio de la sombría escena, Jotam emerge. El único hermano superviviente, su figura destaca contra la desolación. Su mirada recorre la carnicería. Cada piedra, un doloroso recordatorio de las vidas brutalmente extinguidas. Un destello de horror cruza su rostro, rápidamente reemplazado por una resolución inquebrantable que endurece sus rasgos. En lo profundo de sus ojos, una determinación feroz se enciende, prometiendo retribución por los caídos. En lo alto del monte Gerizim, la figura de Jotham se recorta contra el vasto cielo, su presencia imponente y resuelta. Su voz, amplificada por la altura de la montaña, resuena con el peso de la profecía. El viento azota a su alrededor, llevando su grave advertencia a través de las tierras bañadas por el sol abajo. «Escuchen, habitantes de Siquem», grita, con palabras agudas y penetrantes. «Un fuego saldrá de Abimelech y te consumirá», proclama Jotam, con la amenaza pesando en el aire. Siquem arde. Las llamas lamen el cielo mientras la ciudad sucumbe al caos ardiente. Los rebeldes y los soldados de Abimelech se enfrentan en las calles. Su batalla es una danza brutal en medio del infierno. El aire crepita con el calor de la destrucción. Cada sombra viva con el conflicto. El caos reina, una sinfonía de acero y fuego que resuena por la ciudad condenada. Bajo el sol abrasador, las fuerzas de Abimelech sitiaban una torre formidable. Sus sombras se extendían largas contra la piedra. Una sombra repentina y ominosa se cierne cuando una mujer aparece en lo alto, silueteada contra el cielo. Con un grito desesperado, levanta una enorme piedra de molino por el borde, enviándola en picado hacia los invasores de abajo. La piedra de molino se estrella con fuerza devastadora, golpeando a Abimelech en medio de sus filas. Abimelech se desploma. Una herida mortal se abre en su armadura, mientras sus hombres se dispersan en desorden. Abimelech cae, mortalmente herido, proclama una voz invisible, sellando el trágico destino del agresor. En los vastos campos de Moab, Noemí, una viuda envuelta en amargura, endurece su corazón, decidiendo regresar a Belén. Su rostro, marcado por la tristeza y la determinación, refleja el peso de su decisión mientras se prepara para dejar su hogar adoptivo. Ruth, su nuera moabita, contempla a Noemí con devoción inquebrantable. Sus ojos reflejan una lealtad feroz. Un vínculo de amor inquebrantable brilla entre ellos, desafiando el duro paisaje y los intentos de Noemí por alejarla. El voto de Ruth resuena por los campos, un testimonio de su compromiso inquebrantable. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Bajo el sol cálido, Ruth trabaja en los campos dorados de Buz, sus movimientos gráciles contra la vasta extensión. Boaz la observa desde la distancia, con una expresión que mezcla curiosidad y compasión incipiente. El trigo brilla, bañado por la luz del sol, mientras Ruth continúa su trabajo, ajena a las miradas sobre ella. Los campos se extienden, un mar de oro bajo el cielo despejado, prometiendo abundancia y esperanza. La mirada de Buz se detiene, pensativa y protectora, mientras observa a Ruth entre los cultivos. El sol proyecta largas sombras, resaltando la belleza de la escena y la conexión silenciosa que se forma entre ellos. Bajo el manto de la noche, Buz yace dormido junto al imponente grano. Ruth se acerca con pasos silenciosos, una figura de tranquila determinación en la tenue luz. Con un movimiento delicado y deliberado, se descubre a sus pies. La quietud se profundiza. Bajo la brillante luz del día en puerta de la ciudad, Buz entabla negociaciones.
Busca redimir la tierra y casarse con Ruth. Cada una de sus palabras tiene un peso inmenso. El pariente de Noemí escucha atentamente, el futuro en la balanza. Una multitud expectante observa. Sus expresiones una mezcla de esperanza y curiosidad. Dentro del tabernáculo de Silo, Ana se arrodilla, con el rostro surcado por la desesperación y una súplica silenciosa en sus labios. Sus manos se aprietan, una manifestación visible de su profunda tristeza y anhelo. Las lágrimas corren por su rostro mientras reza fervientemente. Una esperanza desesperada parpadea en sus ojos. Su voz, aunque silenciosa, resuena con devoción inquebrantable, una promesa susurrada a los cielos. Señor, si me das un hijo, te lo dedicaré. Ella promete en silencio, con el corazón al descubierto ante lo divino. Años después, dentro del tabernáculo de Silo, el joven Samuel sirve diligentemente, con movimientos precisos y respetuosos. Sigue cuidadosamente las instrucciones del anciano sacerdote, Elí, con sus ojos reflejando un profundo sentido de responsabilidad. En marcado contraste, los hijos de Elí, Ofni y Finés se mueven con arrogancia. Sus acciones traicionan un desprecio por las ofrendas sagradas. Su irreverencia ensombrece el lugar sagrado, una discordia silenciosa contra la devoción sincera de Samuel. La tensión entre el deber y la corrupción se cierne pesadamente en el aire, un presagio de las pruebas que se avecinan dentro del tabernáculo. En el tabernáculo de Silo, bajo el manto de la noche, un profundo sueño envuelve a Samuel cerca del arca sagrada. Una voz perfora la quietud, llamando con urgencia. ¡Samuel! ¡Samuel! El sonido saca a Samuel de su tranquilo descanso. Sus ojos se abren con confusión. La incertidumbre ensombrece sus rasgos mientras se pregunta por la fuente de la misteriosa llamada. La voz de Eli, llena de reverencia divina, resuena en el santuario tenuemente iluminado. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La anticipación de un encuentro sagrado pesa en el aire mientras Samuel se prepara para escuchar. En Mizpa, Samuel reúne al pueblo, su voz resonando con un llamado al arrepentimiento bajo el cielo abierto. Se ofrece un cordero como sacrificio, un acto solemne, bajo la atenta mirada de la multitud reunida. Sin previo aviso, los filisteos avanzan, su ataque destrozando la paz. En respuesta a las oraciones, Dios desata un gran trueno, una intervención divina que sume a los filisteos en el caos y la derrota. Bajo el vasto cielo de Rama, el anciano Samuel, con el rostro marcado por el tiempo, comienza la solemne unción de sus hijos. Una pesada corona se coloca sobre la cabeza de un hijo, el peso de la responsabilidad invisible para su corazón corrupto. Monedas de oro cambian de manos en rincones sombríos. Un acuerdo silencioso que sella el destino de la justicia. Un padre se cubre la cara de vergüenza mientras se llevan a su hijo, juzgado injustamente. Los susurros de descontento se convierten en gritos de indignación a medida que la paciencia del pueblo se agota. Se alza un grito colectivo, una súplica desesperada por un juicio justo contra la marea de la corrupción. Bajo el cielo abierto de Rama, los ancianos de Israel se reúnen, con expresiones que mezclan determinación y descontento latente. Unidos, se plantan frente a Samuel, con sus voces a punto de romper la tranquilidad del día. «Queremos un rey como todas las naciones», proclaman los ancianos, su demanda resonando con un anhelo de cambio. El peso de sus palabras flota pesado en el aire, un desafío al orden establecido. Samuel está en medio de ellos. La declaración lo impacta profundamente. Su rostro refleja la angustia de un líder desgarrado, el futuro de Israel incierto en su mirada. A la luz tenue, Samuel se arrodilla, con la cabeza inclinada en solemne oración. Sus manos están fuertemente entrelazadas, con los nudillos blancos por la intensidad de su devoción. Largas sombras se extienden por su rostro, acentuando las profundas líneas de preocupación grabadas por el tiempo y las dificultades. Está perdido en súplicas, con los labios moviéndose en súplicas silenciosas y sinceras. Una voz rompe el silencio, resonando con poder divino. No te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado. La voz de Dios resuena, llenando la habitación de profunda significación. Bajo el vasto cielo, bañado por el sol del campo, Saúl, alto y guapo, escudriña el horizonte, con el ceño fruncido por la preocupación. Busca implacablemente a los burros perdidos de su padre, la tierra seca crujiendo bajo sus sandalias gastadas. Inesperadamente, se encuentra con Samuel, cuyos ojos guardan un secreto profundo e inexpresado. En un momento de silenciosa trascendencia, Samuel unge secretamente a Saúl, marcando un destino aún desconocido. Bajo el cielo abierto en Mizpa,
Samuel reúne al pueblo. Una pesada anticipación en el aire. Susurros ansiosos recorren la multitud mientras se preparan para elegir a su rey. El destino en la punta de un cuchillo. En medio del mar de rostros, Saúl se encoge, intentando desaparecer entre el equipaje, su humildad un marcado contraste con la grandeza del momento. Un suspiro colectivo surge cuando descubren a Saúl, revelando su escondite, y la multitud se abalanza con renovado vigor. Los vítores estallan, resonando por las llanuras cuando Saúl es presentado, con el rostro una mezcla de sorpresa y creciente comprensión. Con una voz resonante, Samuel proclama a Saúl como su rey, la declaración reverberando con la fuerza del destino. Bajo el sol implacable, Jabes de Galaad sufre, sitiada por el implacable ejército amonita. Un horizonte de polvo señala la esperanza mientras Saúl reúne a sus fuerzas, un ejército formidable unido en un propósito. El choque es feroz, un ballet brutal de acero y voluntad, mientras Saúl lidera la carga contra los invasores. Victoriosos, los habitantes de Jabes de Galaad estallan en una celebración alegre, su ciudad liberada y sus espíritus en alza. En Gilgal, Samuel está de pie, con su rostro curtido que refleja años de sabiduría y grabado con decepción. Su alta figura llama la atención mientras se prepara para dirigirse a la gente reunida. Su presencia es un faro de autoridad. Su voz, envejecida pero poderosa, resuena en el espacio abierto, resonando con el peso de sus palabras. Aquí estoy. Testificad contra mí delante del Señor. La multitud inclina la cabeza. Una ola visible de remordimiento los recorre al reconocer sus pecados pasados. Una atmósfera sombría se posa sobre Gilgal, cargada de arrepentimiento y el inminente juicio de Samuel. Bajo el sol implacable de Gilgal, Saúl presenta un sacrificio, desafiando la ley sagrada. El humo se eleva hacia el cielo desde el altar, una señal clara de desobediencia contra el telón de fondo de la tierra reseca. La tensión crepita en el aire, una tormenta silenciosa gestándose cuando concluye el sacrificio. En el horizonte aparece una figura solitaria. Samuel. Su presencia es un juicio inminente. La voz de Samuel resuena por las llanuras, sellando el destino de Saúl. Tu reino no perdurará. En un campo de batalla devastado, Saúl se alza imponente, su armadura reflejando la dura luz del día entre los caídos. A su alrededor, los despojos de la guerra yacen dispersos, el ganado intacto en medio de la devastación. Samuel se acerca a través de la carnicería, con su expresión una máscara de profunda decepción. Su voz corta el aire pesado, emitiendo un veredicto demoledor. El Señor te ha desechado como rey. La pena dibuja profundas líneas en el rostro de Samuel mientras se aleja de Saúl, cada paso pesado de tristeza. La desesperación atenaza a Saúl mientras se estira, sus dedos agarrando la capa de Samuel en un intento inútil de retenerlo. La tela se rasga, un desgarro simbólico que refleja el destino que está a punto de caer sobre Saúl. Cuando el sol se pone bajo el horizonte, largas y ominosas sombras se extienden por el campo, ensombreciendo la escena. La voz de Samuel resuena con el pronunciamiento divino. El Señor ha rasgado hoy el reino de Israel de ti. Si te ha gustado esta historia, dale like y suscríbete a mi canal para que disfrutes de más contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo.